Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. En un vídeo anterior, hace unas cuantas semanas, había hablado de la prueba bibliográfica del Nuevo Testamento. Hoy nos toca hablar de la evidencia interna, que es otra de las pruebas de algodón que un texto antiguo tiene que seguir, tiene que cumplir para que sea considerado exacto y verídico, ¿no? Porque en la prueba bibliográfica vimos que el Nuevo Testamento gana por goleada al resto de textos antiguos en cantidad de manuscritos, en cercanía, etcétera. Entonces, pero puede ganar por goleada en prueba bibliográfica y lo que cuente que sea mentira, ¿vale? Entonces no valdría, no pasaría como texto verídico esa prueba. Para ello está la prueba de la evidencia interna. Y para seguir, yo todo lo que cuento en este canal, prácticamente nada es original mío. Yo soy un pequeñito, un enanito que intenta subirse en los hombros de los gigantes. Y uno de los gigantes modernos, actuales, es Dante Urbina. Dante Urbina es un chaval, porque es jovencísimo, que tiene una mente privilegiada, que era ateo y intentó derribar la, según él, mentira de la Iglesia Católica. Como tiene una mente privilegiada y sobre todo honestidad intelectual, él en su investigación llegó a la conclusión de que no solamente era mentira, sino que era una verdad como un templo. Y pues en ese caminar a descubrir la verdad, poco lo que le pasó a San Agustín, ¿no? Pues descubrió la maravilla de la fe católica y tuvo su conversión también posterior, pero primero fue búsqueda intelectual. Bueno, pues él tiene varios libros, uno de ellos, ya lo he presentado, se titula ¿Cuál es la religión verdadera? Demostración racional en cuál Dios se ha revelado. Este es el segundo de una trilogía de los cuales ha publicado dos. Dante Urbina, entrar en su canal, en buscarle, porque es una auténtica maravilla. Cómo razona, cómo piensa, su lógica maravillosa. Os lo recomiendo mucho. Bueno, pues yo no hago más que leer e intentar traer a este canal aquellas pepitas de oro que yo voy encontrando. Bueno, pues Dante Urbina en este libro maravilloso, cuando habla de la evidencia interna, dice que hay dos características o dos pruebas a su vez de la evidencia interna, ¿no? Una es para demostrar que un texto antiguo pasa holgadamente la evidencia interna, que no es más que la evidencia interna no es más que lo que cuenta el texto es confiable, es verídico. En este caso concreto, aplicándolo al Nuevo Testamento, que los escritores humanos del Nuevo Testamento, porque los que creemos sabemos que es palabra de Dios, pero los escritores humanos, los evangelistas, digamos que cuentan la verdad y que no se lo inventan. Una de las características es la cercanía que tiene que cumplir para que pase la evidencia interna, es la cercanía espaciotemporal del autor con respecto a los hechos que narra. Ya vimos algo antes en la prueba bibliográfica, pero claro, en este caso concreto, todos los autores del Nuevo Testamento o bien son testigos directos, oculares, o bien a su vez han oído a testigos directos y escriben lo que esos testigos directos les cuentan, ¿vale? Por ejemplo,
de los cuatro evangelios, San Juan es testigo directo. Y San Mateo es testigo directo. Eran dos de los apóstoles elegidos por el Señor. Los otros dos, San Marcos y San Lucas, no son testigos directos, no eran apóstoles, pero sí acompañaron a los apóstoles, a San Pedro y a San Pablo. Pues bien, esa prueba es tan clara que no hace falta seguir hablando. Están dentro del muy cercanos a los hechos, tan cercanos como que convivieron con el protagonista, que es Jesucristo. O bien, si no convivieron, como por ejemplo San Pablo, que muchas cartas, mucho texto del Nuevo Testamento es de San Pablo, pero convivió con los apóstoles. O bien testigos oculares directos, o bien convivieron con los apóstoles. Bien, esa prueba yo creo que en caso del Nuevo Testamento no hay nada más que contar. Pero me voy a centrar sobre todo en la segunda característica que tiene que cumplir un texto antiguo para que pase la evidencia interna, que es la de la sinceridad o falta de sinceridad de los narradores, de los que lo escriben. En este caso hay algo que es clarísimo. Si yo quiero inventar algo, si yo me pongo a inventar algo sobre mi vida, sobre alguien a quien quiero, pues en primer lugar no se me ocurre poner aquellas cosas que me sacarían los colores. Y a su vez exageraría, multiplicaría por 1.000.000 de millones aquellas cosas que son dignas de contar. Pues eso no ocurre en los escritores del Nuevo Testamento, porque quedan muy mal en muchos pasajes ellos. Es decir, una de dos: o cuentan la verdad o son masoquistas. Porque vamos a repasar algunos de ellos. Vosotros, yo siempre os recomiendo que la Biblia la tengáis a mano, porque es, para un católico, es uno de los fundamentos de su fe, es la palabra de Dios. Los otros dos patas del trípode, sabemos, a diferencia de los protestantes, que es solo escritura. Nosotros no es solo escritura, es la Biblia, la tradición y el magisterio. Tengo que mirar para la cámara. Vamos a repasar unos pocos pasajes de la Biblia en las que quedan fatal. Yo empezaría, por ejemplo, así de memoria, por las 3 negaciones de San Pedro, las famosas 3 negaciones de San Pedro. Acababa de decir en la última cena que, por supuesto, Señor, yo te seguiré a muerte, a donde tú. Estoy diciéndolo de memoria, leerlo vosotros, que es mejor como se lee que como yo lo digo. Pero traducido viene siendo así: cuidado, Señor, yo por delante de ti, vamos. Y sin embargo, a las pocas horas le estaba negando, no una, no 2, sino 3 veces. Eso deja muy mal a San Pedro, o dejaría muy mal a cualquier inventor de cualquier texto. De hecho, cuando escribimos o escriben autobiografías y tal, pues o se es muy sincero, se suelen ocultar aquellas, ¿cómo llamarlo?, zonas oscuras del alma. En el Nuevo Testamento no ocurre eso, es todo lo contrario. Pero
podemos seguir. Cuando la resurrección de Cristo, las primeras que descubren el sepulcro vacío son mujeres. Pues bien, los apóstoles las tachan por locas, porque estaban desvariando, me parece que es la palabra correcta que dice los evangelios. Pero es que, por ejemplo, en Primera de Corintios se habla de los abusos que los primeros cristianos cometen en la cena del Señor, en la Eucaristía. Se habla también de la disputa entre San Pedro y San Pablo, dos pilarones, dos de los pilares de nuestra fe, la disputa entre ellos dos. Se la podían ahorrar. Si no lo hubieran escrito, no hubiera pasado nada. Si la escriben es porque es verdad. Ellos no pueden negar nada, no pueden ocultar nada que le hayan transmitido directamente Cristo o los apóstoles. El surgimiento de las primeras herejías se describe en la primera carta de Juan, entre los cristianos. Hombre, la famosísima incredulidad de Tomás, de Santo Tomás. Quien no conoce la famosa escena donde cuando se aparece nuestro Señor a los apóstoles no estaba Tomás. Entonces él, cuando viene después, dice que no se lo cree, que para creérselo tiene que tocar las llagas, y a los pocos días, a la semana creo, recordar, lo digo de memoria, se aparece Cristo a Santo Tomás y entonces mete los dedos en las llagas y sí cree en el cuerpo resucitado que conservaba las llagas como las conserva en el cielo, a la derecha del Padre. ¿Qué más? Está lleno, la cobarde huida de los apóstoles de la cruz, que exceptuando a San Juan, que recordemos estaba al lado de la Virgen María y de las otras mujeres, huyeron. Lo escriben y lo dicen, que no estaban. Podían haber dicho, si es invento, podrían haber dicho, aquí estábamos nosotros ahí aguantando como machotes. No. Y ponen a las mujeres al pie de la cruz. Y en aquella época las mujeres, desde luego, estaban consideradas socialmente entre los judíos como muy por debajo de los hombres. Las mujeres, los niños, etcétera, prácticamente no contaban. Sin embargo, aunque no contaban, son ellas, las mujeres, las primeras que ven el sepulcro vacío. Si no cuenta el testimonio de una mujer y sin embargo se narra, es porque es verdad. Si no, no tendría sentido. Yo creo que me seguís. Más, el hecho de que los primeros cristianos eran considerados como gente despreciable y sin importancia, se narra también en Primera de Corintios. O sea, que los ponen por debajo de... la atestiguación de casos de inmoralidad grave en algunas comunidades cristianas. Se habla muy duro de los primeros cristianos en el Nuevo Testamento, pero muy duro. En definitiva, se pueden decir muchas más. He dicho así un poco a ojo, siguiendo a Dan Turbina, pero bueno, él ni dice todos, ni bueno, otra es cuando la chulería de los apóstoles, cuando dice, ¿quieres que baje fuego del cielo, Señor, y ahora acabemos con todos estos? Se narra en Lucas 9:54. O sea, pasan todos los vicios, todas las cobardías, soberbias, otra a la que hablo de la soberbia, la disputa entre los apóstoles entre quién será el más grande en el reino de los cielos, los apóstoles. Por lo tanto,
Para mí y para cualquier historiador, cuando te encuentras con un texto antiguo, en este caso el Nuevo Testamento, donde se narran cosas que hacen quedar muy mal a los narradores y al protagonista, que es Cristo. Porque morir, recordemos, bueno, eso por obvio no lo he mencionado, pero morir en la cruz, desde luego, es todo lo contrario de un héroe, porque solo morían en la cruz se me ha caído un libro por ahí, de los muchos que tengo, solo morían en la cruz los más miserables, los traidores a la patria, los que habían cometido crímenes horrorosos. Empezando por eso, que es la base de nuestra fe, porque muere en la cruz por nosotros y resucita. Recordemos algo obvio, si no resucita, vana es nuestra fe, como dice San Pablo. No tendría sentido. Bueno, este vídeo ha querido ser un complemento de la prueba bibliográfica para considerar al Nuevo Testamento como algo fidedigno, creíble. Habíamos dicho en la prueba bibliográfica, recordemos, la cantidad enorme de manuscritos, miles, comparado con decenas y en el mejor de los casos, cientos, con otros textos antiguos, y la cercanía a los hechos narrados, cuando en otros textos antiguos estamos hablando de siglos, en nuestro caso son años, y como mucho decenios, en el primer siglo. Pero en este vídeo hemos querido pasar a la siguiente prueba, que es la evidencia interna. Nos quedaría otro vídeo para la evidencia externa. En este caso es la evidencia interna, lo que se cuenta, la credibilidad de lo que se cuenta. Y una prueba de algodón maravillosa es que muchas de las cosas que se cuentan dejan muy mal, pero que muy mal, a los narradores, evangelistas, apóstoles, etc. Los tachan de cobardes, soberbios, chulos, ignorantes, inmorales. Solo queda una justificación a todo eso, que sea verdad. Y que, por supuesto, ellos son esclavos de la verdad. De hecho, no sé si lo he contado o lo contaré, la fidelidad de transcripción de los manuscritos de los evangelios, del Nuevo Testamento, de los textos del Nuevo Testamento, es infinita, muchísimo superior, muy superior al resto de los textos antiguos, por esa fidelidad a decir la verdad. Nada más, dejamos pendiente la evidencia externa, que ya la veremos en otro vídeo, en otra ocasión, y esto nos sirve a nosotros para tener seguridad de nuestra fe, que nuestra fe no está basado en textos tipo Superman, imaginario, etcétera, que cuentan historias, mitos. No, nuestra fe es historia pura. Todo lo que cuentan los evangelios es histórico, real, verídico, y al mismo tiempo sabiendo que viene de Dios, que se hizo historia al encarnarse en la Virgen María, pero que es sobrenatural, y que hay una parte de misterio. Hay muchas cosas que se cuentan en los evangelios que no podemos entenderlo todo. La resurrección de Cristo, aunque la Sábana Santa nos da unas pequeños flashes de indicios de que por dónde iban los tiros, el mismo nacimiento virginal de Cristo, pero misterio no tiene nada que ver
con mentira. Misterio es algo que no podemos comprender en nuestra cabecita pequeña, algo parecido a lo que cuenta, creo que era, ahí me pierdo, no sé si era San Agustín, cuando iba por la playa y estaba pensando en la Trinidad, en el misterio de la Trinidad. Se encuentra un niño que intenta llenar el huequecito, en un huequecito pequeño en la playa, iba metiendo agua, y le pregunta a San Agustín qué está haciendo, y dice, quiero meter toda el agua del océano en este huequecito. Y dice San Agustín, pero niño, ¿no sabes que eso es imposible? Y dice el niño, pues más imposible es lo que tú pretendes, meter en tu cabecita pequeña el misterio infinito de la Santísima Trinidad. Dicen los que entienden de esto que ese niño era un ángel, o para transmitirle a San Agustín, no sé si era San Agustín o Santo Tomás, aquí me pierdo un poco, que me perdonen los eruditos, creo que era San Agustín, de Trinitate, era San Agustín. Pues el misterio, nuestra fe tiene muchísimo de misterio, pero tiene mucho de historia, y el misterio no es incompatible con la verdad. El misterio es algo que nosotros no podemos llegar a comprender, solo lo comprenderemos en el cielo, y ya me he pasado mucho. Venga, ha querido ser un poco la segunda, sobre todo centrado en la evidencia interna de la vericidad de los textos del Nuevo Testamento. Que Dios os bendiga.